Bienvenidos chicos, entonces vamos a realizar el ejercicio 31 del deber número 27. Aquí nos pide que encontremos un cilindro circular recto de mayor superficie. Superficie, ¿a qué se refiere? A área, ¿sí? Que puede inscribirse en una esfera de radio R. Entonces, vamos a considerar el siguiente gráfico, ¿verdad? Un círculo, ¿no es cierto?, que contiene un cilindro, ¿sí? Un cilindro, y lo vamos a especificar de la siguiente forma. En el centro del círculo, siempre el radio, ¿no es cierto?, hacia cualquier extremo, ¿verdad? El radio, y luego vamos a considerar de igual manera hacia la mitad el alto, ¿no es cierto?, como X, y el largo acá, en cambio, como Y. Entonces hacemos el área de un cilindro, ¿verdad? El área del cilindro a que es igual, ¿sí? Entonces considero las áreas que tenemos. Tenemos el área de una circunferencia, el área de una circunferencia, entonces eso es 2 veces pi por ese radio, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese radio? Y al cuadrado. Recordamos el área de un círculo, pi por r al cuadrado, pero como son dos círculos, 2, ¿no es cierto? Y luego más ¿qué? Necesitamos la parte del tronco del cilindro, ¿verdad? ¿Y eso a qué va a ser igual? De igual forma, son 2, entonces esto es como 2pi, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por y y por 2x, ¿sí? Tenemos eso. Este va a ser el área, ¿no es cierto? ¿Por qué por 2x? Porque esta es la parte de la altura, debería ser la altura, ¿no es cierto? Y la altura sería 2x. ¿Por qué x le consideré desde la mitad? Recuerden, ¿sí? 2x sería toda la altura del cilindro. Tenemos esto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que falta? Podemos ver que el área, en este caso, está dependiendo de qué, de dos variables, ¿no es cierto? Y y x. ¿Cómo hago para despejar esto? Utilizo ¿qué? La ecuación de un círculo, ¿verdad? ¿Cuál es la ecuación de un círculo? Es esto de aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué despejo de aquí? Despejemos y. Como ya hemos visto, cuando despejamos y, porque y que está representando, y está representando una magnitud, ¿verdad? Es decir, una distancia. Entonces simplemente considero la raíz positiva, que va a ser esta. Voy a reemplazar en el área, ¿no es cierto? Y entonces el área va a depender de ¿qué? De x, ¿verdad? Entonces me va a quedar 2pi por y al cuadrado, que ¿cuánto es eso? R al cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? Más, ¿qué? Va a ser 4 veces pi por y por x por y, que y en este caso es de una vez, esto va a ser ¿qué? Va a ser igual a la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Tenemos esta fórmula, ¿verdad? De área que depende solo de x. ¿Qué debemos hacer para ver si existe un área mayor o menor? Debemos hallar puntos críticos, ¿verdad? Entonces derivamos el área con respecto a x, ¿sí? Recuerden que el radio es diferente de 0 y es mayor a 0 y es una constante, siempre en un círculo, ¿verdad? Entonces, realicemos la derivada de esta función. ¿Cuál va a ser? R es una constante y simplemente aquí derivo con respecto a x, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar menos, baja el exponente, va a ser 4pi, ¿no es cierto? ¿Sí? Menos 4pi por x, ¿verdad? Luego vamos acá, nos fijamos que aquí en cambio tenemos 4pi, que es una constante, si quieren de esta forma, y derivamos esto. La derivada del primero por el segundo, que va a ser r cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? La derivada del segundo, que va a ser más, ¿no es cierto? Un medio de la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado. Y luego, entonces nos quedaría 2x, ¿no es cierto? Multiplicado, menos 2x multiplicado por x. Nos queda x al cuadrado. Esto cambia, ¿no es cierto? Estos se van y me queda de esta forma. Perfecto. Entonces aquí resuelvo esto, ¿verdad? Esto es como tener una
suma, resta de fracciones y resolvemos esto. Esto va a ser igual a ¿qué? Saco el denominador común, ¿no es cierto? El mínimo común para todos. Y comienzo a resolver. Si queremos, aquí podemos tener ¿qué? Un factor común que va a ser 4pi para ambos, ¿no es cierto? Son dos factores, entonces podremos tener esto. Acá completamos, nos va a quedar menos x multiplicado por la raíz de x de r al cuadrado menos x al cuadrado más, ¿no es cierto? Aquí tenemos esto de acá que va a ser r al cuadrado menos x al cuadrado. Y acá finalmente menos x al cuadrado, ¿verdad? Tenemos toda esta expresión. ¿Listo? Entonces acá nos queda que finalmente esto va a ser 4pi sobre r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a estar multiplicado ¿por qué? Por r al cuadrado menos 2 veces x al cuadrado, ¿verdad? Este con este se suman y menos x por r por la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Esto debemos igualar a 0. De igual forma, vemos que aquí el problema nace en el denominador, pero esto siempre se va a cumplir, ¿no es cierto? Esto debe estar restringido, es decir, que r al cuadrado menos x al cuadrado debe ser siempre mayor que 0. Eso debe pasar porque estamos trabajando en una circunferencia, ¿sí? Recuerden que el radio siempre es mayor a 0. ¿Listo? Entonces tenemos esto. Ok. Ahora solo nos falta averiguar qué es lo que pasa con este factor de aquí, con todo este paréntesis. Entonces vamos a resolver. Esto sería r cuadrado menos 2x al cuadrado menos x por la raíz de r al cuadrado menos x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Tenemos eso. Vamos a ver qué pasa con esto de aquí. Entonces aquí, ¿cómo resolvemos? Aquí nos va a quedar r al cuadrado menos 2x al cuadrado igual a x, ¿no es cierto? Este está restando, voy a pasarle a sumar y me queda de esta forma, r al cuadrado menos x al cuadrado. Nos fijamos que aquí lo que me está estorbando es la raíz, entonces voy a hacer lo siguiente. Esto voy a elevar al cuadrado y esto también al cuadrado. Entonces aquí me queda r cuarta menos el doble producto, ¿no es cierto? Que va a ser 4 por cada uno, ¿no es cierto? R al cuadrado, x al cuadrado. Y más el doble producto del segundo, que va a ser 4x a la cuarta, ¿no es cierto? Recuerden que es a la cuarta, ¿sí? Luego acá nos va a quedar ¿qué? X al cuadrado multiplicado por r al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces aquí nos queda x al cuadrado, r al cuadrado menos x cuarta, ¿verdad? Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a obtener? Simplemente hay que pasar todo a un solo lado, a un solo lugar, ¿verdad? Si pasamos esto, ¿no es cierto? X cuarta se va a sumar con 4x y me va a quedar 5, ¿no es cierto? X a la cuarta. Voy a poner en orden de paso. Luego viene menos 4 veces r al cuadrado, ¿no es cierto? X al cuadrado. Este de aquí, este factor que está sumando, también va a pasar a restar. Entonces esto va a ser menos 5r al cuadrado x al cuadrado. Y finalmente más r a la cuarta. Y esto igual a 0. ¿Sí? Como se pueden fijar, nos quedó un polinomio de este estilo. ¿Cómo resolvemos este polinomio? Vamos a resolverlo por acá. Voy a resolver esto por aquí. ¿Sí? Para no eliminar la derivada, tenemos esto. ¿Listo? Tenemos eso. ¿Y cómo atacamos el problema ahora? Si recordamos, esto tenemos un polinomio de grado cuarto, es decir que podemos utilizar la fórmula cuadrática. ¿Por qué? Porque podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer x al cuadrado y obtener 2, primero 2 de los cuatro resultados que deberíamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Uso solo como si esto fuera cuadrado. Por eso pongo x al cuadrado, porque al final tenemos que sacar la raíz otra vez. Entonces, ¿qué nos queda aquí? Nos va a quedar menos b. ¿Cuánto vale menos b? Va a ser todo esto menos 5, ¿no es cierto? R al cuadrado, eso vale b.
Entonces va a ser menos b, quedaría 5r al cuadrado. Menos por menos más. Luego viene más menos la raíz de b al cuadrado, que ¿cuánto es b al cuadrado? Va a ser 25r a la cuarta. ¿Sí? Luego viene menos 4 veces, ¿no es cierto? A por c. A vale 5, entonces 4 por 5 vale 20. Entonces sería 20r a la cuarta. ¿Sí? Y todo esto sobre 2a, que sería 10, ¿no es cierto? Tenemos eso de ahí. Entonces nos queda que x1, 2, ¿no es cierto? Va a ser al cuadrado. Nos queda aquí, ¿qué pasa? Esto de aquí es ¿cuánto? Es 20 menos 25 menos 20, nos queda 5. Entonces nos va a quedar r al cuadrado más menos. Aquí ¿qué va a pasar? Va a quedar 5r cuarta, ¿no es cierto? Sobre 10. ¿Y esto a qué es igual? Esto va a ser 5r cuadrado más menos raíz de 5 por r al cuadrado, ¿no es cierto? Porque se están multiplicando, entonces puedo tomar la raíz de cada uno, ¿sí? Y al final me va a quedar la raíz de r cuarta, r cuadrado. Y esto sobre 10. Perfecto. Aquí viene algo muy especial. Y es que, ¿cuál es el valor que me sirve? Obviamente estoy sumando y restando. ¿Cuál es el valor que me va a servir para el área? Si reemplazamos y debemos ver los valores, el valor que yo debo considerar va a ser el valor cuando yo resto, ¿sí? Es decir, cuando yo resto la raíz, ahí vamos a poder obtener un buen resultado, ¿sí? Esto sería prueba y error, ¿verdad? Pero aquí no se considera el signo positivo, ¿sí? No se considera, consideramos el negativo. Y a partir de esto, ¿cuántas raíces nos quedan? Nos queda una, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos dos porque ya quitamos la positiva, entonces solo tenemos esta de acá. Ahora sí, a este de aquí, ¿qué le hacemos? Le sacamos la raíz a ambos lados. Como x debe ser ¿qué? Una distancia de igual manera. Ahora sí considero solo la raíz positiva a ambos lados, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar ¿qué? Que esto va a ser, de paso, esto es ¿cuánto? Si se fijan va a ser r cuadrado, ¿no es cierto? Esto va a ser r cuadrado, ¿no es cierto? Sobre 10, ¿verdad? R cuadrado sobre 10, factor común. Y adentro me va a quedar 5 menos la raíz de 5. ¿Sí? Si saco la raíz de eso me va a quedar ¿cuánto? R sobre la raíz de 10 multiplicado por 5 menos la raíz de 5. Raíz positiva, ¿sí? Aquí deberíamos raíz positiva negativa. Como x es un valor de magnitud, entonces solo considero la parte positiva. ¿Listo? Ya encontré una dimensión porque ya sé cuánto vale x. ¿Qué hago? Debo encontrar cuánto vale y. ¿Sí? Entonces, reemplazo x en y, ¿no es cierto? En este caso voy a tener lo siguiente. Raíz, ¿no es cierto? De r al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Cuánto vale? Vale 5r cuadrado. Esto es sobre, ¿no es cierto? Sobre 10 menos raíz de 5, ¿no es cierto? R cuadrado. ¿Sí? Voy a borrar esta parte. Y ya realizamos. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es, si hacemos, esto va a ser 10r cuadrado porque debemos sacar, ¿no es cierto? Nuevamente un denominador común, me queda menos 5r cuadrado menos raíz de 5r cuadrado, ¿no es cierto? Más, perdón, ¿sí? Menos, el menos de la fracción, ¿sí? Menos por más, menos por menos, más. Y obtenemos que esto va a ser 10 menos 5, nos queda 5r cuadrado más raíz de 5r cuadrado sobre 10. Entonces esto va a ser que si sacamos el factor común de r cuadrado, la raíz de r cuadrado nos va a quedar r sobre la raíz de 10 por 5 más raíz de 5, de esta forma. Entonces, ¿y cuánto vale? Vale esto, ¿sí? Vale esto, en verdad vale esto,
Y luego, ¿qué debemos hacer? Simplemente hemos encontrado que el valor crítico, que va a ser este, ¿no es cierto? El punto crítico, ¿sí? Y nuevamente, ¿qué deberíamos hacer? Sacar la derivada de la segunda derivada de la función, es decir, derivar la primera derivada. Si hacemos eso, vamos a encontrar que el valor que obtenemos debería ser, en este caso, ¿qué? Un valor que nos proporcione una mayor superficie, ¿no es cierto? Entonces, si lo realizamos, vamos a obtener la condición que estamos buscando y simplemente, ¿qué debemos hacer al final del día? Tomar nuestra función original, ¿verdad? A de x y reemplazar sus valores. Si quieren pueden hacerlo aquí o si quieren pueden hacerlo acá, un asterisco. Si reemplazamos los valores, ¿no es cierto? En A acá, en A del cilindro, el valor de y el valor de y el valor de x, o simplemente si reemplazamos solo el valor de x en la función que solo depende de x, nosotros vamos a encontrar que el área va a valer pi por r al cuadrado, ¿verdad? Y esto va a ser multiplicado por 1 más la raíz de 5. ¿Sí? Esa va a ser el área de mayor superficie cuando el cilindro, un cilindro recto, se encuentra inscrito dentro de una esfera de radio R. ¿Sí? Nunca se olviden que si hablan de esferas o de círculos, el radio siempre va a ser mayor a 0. ¿Sí? Eso es todo con respecto a este ejercicio número 31 y al deber 27. Muchas gracias, chicos.